Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datola. Como sabéis, yo soy Eva González y hoy os traemos un tema muy interesante y que está de muchísima actualidad, que es Google Analytics 4. Queremos hablar sobre cómo afrontamos las migraciones a esta herramienta, sobre cómo afrontamos estas últimas noticias que estamos teniendo respecto a los problemas que está teniendo Google con la GDPR. Y por supuesto con la última noticia, ¿no?, en la que estamos todos un poco más preocupados, que es con la fecha de muerte de Universal Analytics, de Google Analytics 3, y cómo os estáis preparando para, bueno, pues para este deadline que nos han puesto tan fuerte. Y para ello hoy tenemos bueno, como siempre, tenemos a Fátima Andrade, a Pablo Visos y a Brais Calvo, y aparte tenemos a dos invitados que tienen experiencia con Google Analytics 4, ya han hecho sus cosillas, llevan un tiempo viendo cómo se desarrolla la nueva herramienta, que por un lado son Iria Pico, ¿vale? Iria es analista digital desde hace 5 años, tiene mucha experiencia en la parte de e-commerce, tanto online como offline, análisis de e-commerce y demás, y ahora justamente está iniciando una nueva etapa profesional donde se está enfocando un poco más a la parte de optimización de la experiencia de usuario en distintas webs. Hola Iria, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Genial, nosotros también encantadísimos de que estés. Y por otro lado, quiero presentaros también a Víctor Corral. Víctor también es analista digital y está muy centrado en toda la parte de estrategia de negocio y en la parte de sacar ese valor de los datos. Tiene experiencia sobre todo trabajando con grandes e-commerce en el sector retail y también ya se ha pegado un poquito con Google Analytics 4. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Nada, con ganas aquí de comentar. Bueno, pues nada, empezamos con el tema. Y mi primera pregunta, bueno, me gustaría hacer una rondita rápida para saber, ¿no?, si sois defensores o detractores de Google Analytics 4. Creo que ahora mismo está como el mundo de la analítica como muy polarizado. Hay gente que odia Google Analytics 4, hay gente que ama Google Analytics 4, hay gente que lleva trabajando con ella ya un tiempo, otros que se resisten al cambio y que, bueno, ahora supongo que no les quedará más remedio, pero que se estaban resistiendo al cambio hasta ahora. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Amáis Google Analytics 4 o lo odiáis? ¿Por dónde empezamos, Pablo? Bueno, pues a ver, yo realmente ni lo odio ni lo adoro de momento, ¿no? A ver, tengo la esperanza y la ilusión de adorarlo con el tiempo, ¿vale? Lo que sí que es cierto que todo lo que he podido trabajar hasta ahora, pues se me queda un poco corto en ciertos aspectos, ¿no? Es una herramienta que, bueno, está en constante evolución todavía, cambia de un día para otro, pues hay nuevas funcionalidades y va cambiando muchísimas cosas, ¿no?, que echas en falta y que poco a poco parece que lo va cubriendo, pero bueno, es un cambio de paradigma bastante radical, ¿no? Pasamos de una herramienta súper completa, con muchísimo trabajo detrás, con muchísimos informes, que, bueno, costaba un mundo, ¿no?, aprender todo lo que realmente te podía llegar a aportar, y pasamos a otra que realmente pues la ves como un poco desnuda, ¿no?, que no tienes la misma capacidad de hacer esos análisis profundos desde la propia herramienta. Te lleva un poco más a que lo hagas tú a tu forma, que tú tengas que currártelo mucho más, te facilita menos las cosas. Y por otra parte tiene la parte positiva que de esta manera te permite personalizarlo todo mucho más, ¿no? Con respecto a Universal Analytics, que a lo mejor era algo más cerrado, y sin embargo Google Analytics 4 pues es mucho más abierto, te va a permitir hacer esa herramienta más a tu gusto, que para los que nos dedicamos a esto pues nos viene quizá muy bien y nos abre un mundo de posibilidades muy interesantes, pero quizá para la gente un poco más amateur, ¿no?, que anda con los datos pero que no llega a ser experta en ello, sino que los utiliza para más temas de marketing o otros tipos de
de sectores dentro del mundo digital, pues quizá le dificulta un poco las cosas. Entonces yo estoy en ese punto. Creo que va a poder tener unas funcionalidades muy interesantes cuando se empiece a integrar bien todas esas funcionalidades que nos hablan de inteligencia artificial, análisis predictivo, creación de audiencias a otro nivel a través de todos esos análisis nativos basados en datos a partir de modelos matemáticos más complejos, ¿no? Pero que aún le queda recorrido y que a día de hoy quizás se nos queda un poco corta. Vale, o sea que de momento estás ahí, que ni mal, que tenemos esperanza. Tenemos esperanza y tenemos la ilusión de eso, de que realmente, pues de que lo acabemos adorando, ¿no? Efectivamente. Vale, Iria, ¿tú qué? ¿Defensora o detractora? A ver, yo tiro más por el odio que por el amor ahora mismo con la herramienta, porque venimos de Universal, que estaba muy pulido, o sea, ya entendíamos todo, cómo se recogía el dato, cómo explotarlo, cómo poder personalizarlo, y ahora mismo que nos pongan unas fechas para migrar a una herramienta que está bastante en bragas y sobre todo con falta de funcionalidades, que nos dicen que sí, que hay fechas que las van a poner, pero no tenemos ya un recorrido de decir, llevamos un año trabajando con una herramienta muy estándar, que ya la conocemos a la perfección, entonces tiro más por el odio por ese motivo ahora mismo. Aunque sí que tiene cosas buenas pues en una parte que decía Pablo de la personalización, que te permite adaptarla un poquito a tu negocio, y también a lo mejor es más amigable o más fácil de configurar para personas de marketing, pero también tiene la parte mala de que para explotación del dato necesitas ya más conocimientos técnicos o irte a BigQuery o algo para sacar análisis complejos. Ya, al final un poco tu sensación es que de momento la odias sobre todo porque está verde. Porque quizás si todo este proceso fuese con la herramienta, o empezase el proceso ahora, que la herramienta empieza a estar un poco más madura, pero claro, llevamos tanto tiempo viendo las faltas que tiene, ¿no? Todo lo que todavía no tiene, que cuesta un poquito, ¿no? Claro, ves que arreglan a lo mejor una funcionalidad y estropean un dato, empiezas a cruzar métricas, no casan, eso está un poco verde. Sí, está como en fase beta. Bryce, ¿qué opinas tú? Yo a tope con GA4, básicamente. Súper defensor, a tope. Defensor tampoco, porque realmente Google lo ha hecho tan mal que es complicado defenderlo, porque realmente a día de hoy está en un estado de madurez que digamos que es beta. Pero cuando empezamos hace 2 años, esto empezó hace 2 años, porque en 2019 fue cuando hubo un cambio grande, por ejemplo en apps, que fue cuando hubo el cambio de contenedores en GTM para implementar los contenedores de Firebase, y ahí ya hubo que cambiar el modelo de datos en las aplicaciones y realmente ya se empezó a alimentar pues Firebase. Porque al final Google Analytics 4 deja de ser como una evolución de Firebase, es decir, donde Sí, metes también la web, ¿no? una evolución de Firebase, pero una evolución que, como muchos de nosotros recordaremos, que fue pivotando, porque al principio se mantenían, parece una innovación muy novedosa, muy moderna, en la que no había ámbito de sesión porque con el nuevo paradigma no hacía falta, y que no había dimensiones, no había métricas, todo iba a ser en base a parámetros, y al final todo eso se quedó en tierra de nadie, y lo que hay a día de hoy externamente por una persona que despierte hoy y y vuelva a entrar en Google Analytics y entre en el nuevo, dirá, oh, qué interfaz más, bueno, o más chula o qué diferente, pero porque al final hay dimensiones, hay métricas, hay ámbito sesión, sigue habiendo ámbito producto o ámbito elemento, ítem, y sigue habiendo ámbito usuario. Entonces es como lo que había, lo que prometieron a lo que realmente hay. Si nos quedamos con el envoltorio, es muy parecido. Lo que cambia es el interior. Cuando ves los datos en bruto, pues ahí te das cuenta que, bueno, la forma de estructurar esos datos sí que es diferente. Ya, y después también para analizarlos, pues tienes que tener en cuenta esa estructura diferente, ¿no? De que ya no hablas de páginas vistas o de que ya no hablas de tasas de rebotes, que es la gran pérdida de Google Analytics 4. Sí, al final es casi la gran pérdida que a día de hoy no hay y que había y que la gente pues usaba, aunque bueno. Sí, se usaba mucho. Yo no soy un gran fan de la tasa de rebote, pero sí que es cierto que se usaba mucho. Entonces, bueno, pero en general tú
estás a tope con GA4, es decir, trabajas mucho con ella, haces tus análisis ya con ella. Yo digamos que empecé a analizar de verdad, porque antes lo que más o menos analizaba, vosotros sabéis, era el tema más cuando había discrepancias, cuando había alguna anomalía, detectar pues dónde podría venir los problemas, pero análisis de negocio como tal no hacía. Entonces me tocó cambio de empresa y hacer un tema de análisis de negocio y me tocó con GA4. Al principio fue un sufrimiento porque entre que muchas de las métricas que quieres usar no las podías usar porque no estaban en el conector, por ejemplo, de Data Studio, te aparecían en el explorador de informes, pero no te aparecían en la interfaz. Y, y después también, cuando empezabas a cruzar datos, pues había movidas que no salían y tú, ¿por qué no salen? Y al final te dabas cuenta que esas mismas movidas las haces hoy y hoy funcionan. ¿Qué pasa? Que la herramienta estaba totalmente verde y a base de hostias y a base de intentar entender, mira, esto era porque estaban aplicando un umbral, pero tú no veías que estaban aplicando un umbral. Meses más tarde te diste cuenta que estaban aplicando un umbral y meses más tarde aparecía en la interfaz pues un botoncito que te indicaba se está aplicando el umbral y se está aplicando el muestreo. Y así fue con todo. Entonces, hace un año y medio, hace dos, era dolor y sigue siendo un poco de dolor porque para explotar el dato es complicado, para explotarlo como de una forma similar a la que estábamos haciendo en Universal es complicado, pero la herramienta ofrece unas posibilidades que sobre todo para las cuentas gratuitas son brutales en comparación. Que no haya, que no haya límites de hits por sesión, los límites en sí son mucho mayores que los que había antes y las integraciones que están ofreciendo no las ofrecían antes con una versión gratuita. Vale, sí, o sea que sí que le ves una serie de ventajas, que después podemos profundizar un poco más en ellas si queréis. Pero bueno, que a priori creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Que igual la herramienta estaba un poco verde y quizás es más error de estrategia de cambio, ¿no? Por parte de Google que de la herramienta en sí. Víctor, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú qué eres? ¿Defensor o detractor de Google Analytics 4? Yo soy pro Google. A ver, soy pro Google también siguiendo este dicho de quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Porque al final Bueno, yo no soy experto no he trabajado con Adobe como tú o como Fátima y bueno, conozco algunos programas de analítica, pero más sencillitos. Entonces, eh, sí que es cierto que mi experiencia es todo con esto, pero me da la sensación de que las ideas de lo que quieren poner sobre la mesa con Google Analytics 4, que tiene mucho sentido. En algunas cosas, pues es más parecerse a eso que echábamos de menos, pues de que se pudiese tener informes personalizados más potentes o lo que sea. Y luego hay cosas que no les ha quedado más remedio, como el tema de la privacidad y que van a tener que seguir caminando en ese sentido. Y luego hay cosas que son lógicas en base al comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, centrar la analítica en el usuario, pues creo que tiene todo el sentido del mundo. O basar el modelo de datos en base a eventos, pues también. ¿Qué pasa? Que era un poco lo que comentabais y lo que comentaba ahora Bryce. La migración está siendo muy dolorosa. Está siendo dolorosa porque al final medio te empujan a un producto que está bastante verde y como decía Bryce, vas viendo los avances, los bugs, vas muy poco a poco y si eres un proyecto grande y tienes una analítica muy potente en GA Universal, pues echas de menos muchas cosas. También yo creo que al margen de la filosofía de que al final haya cosas que vayas a explotar más en BigQuery o no, yo creo que GA4 caminará un poco a tener muchos de los informes por defecto que tenía GA Universal. Lo que pasa es que hay que darle tiempo. Lo otro era una herramienta que llevaba años ahí mejorándose y esto es una herramienta que está empezando y que intenta tener lo básico para que te migres ya. Y hay que acordarse que Universal era día tras día
la gente cagándose en todo porque Tenía sus me va limitaciones lento. también, sí. Ahora le vemos las bondades, pero tiene sus limitaciones, está claro. Salían día a día. Entonces, bueno, ahora mismo estamos siendo muy críticos y me parece genial porque hay que serlos y ahora mismo, claro, entre los gracios que solemos ser a los cambios y tal, siempre nos faltan cosas y es lógico. Y el camino el Google no lo puso nada fácil. Ya, la Es verdad es que no. espantoso. O sea, lo hace Google porque es Google. Otra empresa va al carajo. Sí, yo creo que ahí cometió un poco el mismo error que ya cometió con Firebase, como decía Bryce. Estas migraciones a contrarreloj no son buenas para ningún usuario, porque al final vas más al odio que al amor, porque es que te están obligando ya sin entender la herramienta, sin que esté pulida, sin... Te lanzan a una piscina sin agua, porque al Claro, final, yo creo que muchos lo habéis sufrido, que se implementaban cosas, que a los 2 meses no funcionaban, porque exacto. cambiaban. Claro, vas mucho tirando de prueba y error porque tampoco hay mucha documentación al momento que tú migras, probando, Bueno, funciona. partiendo de la base que Google nunca ha sido de una documentación No, extremadamente potente. Y entonces esta herramienta que va a tropicones un poquito menos, supongo. claro. Y el estar verde siempre es cuando hay algo, es culpa tuya, es culpa de la herramienta y es complicado realmente diferenciar en plan de o saber. Al final, pasado un tiempo, pues dices, bueno, pues la cagué o mira, había aquí un bug. Pero porque como las incidencias tampoco aparecen documentadas en ningún sitio, al final es como, Ya, bueno, sí, vas haciendo un poco lo que puedes. Me gustaría saber también la opinión un poco de Fátima. ¿Cómo ves este cambio de Google Analytics 4, bueno, de Universal Analytics a Google Analytics 4? Y sobre todo un poco desde la barrera, ¿no? Porque yo sé que tú ahora mismo, pues te pasa como a mí, te ha cogido trabajando más con Adobe en tu día a día, pero obviamente es inevitable que nos llega el ruido. Bueno, también tenemos Google en Datola y podemos cacharrear un poco gracias a eso con, tanto con Universal como con Google Analytics 4. ¿Cómo ves tú todo este cambio, todo este proceso? Sí, como bien dices, yo estoy viendo todo esto desde el toro desde la barrera, ¿no? No, pero no me gustaría, la verdad, estar en situación de tener que, sobre todo si estás en una gran empresa, decidir si apuestas 100% del presupuesto de este año a hacer esa migración a contrarreloj, ¿no? Porque estamos hablando que ha dado un año y 3 meses, ¿no? Bueno, algo más para las cuentas 360, se están hablando de octubre de 2023, pero es que eso, hemos trabajado en grandes empresas, sabemos que eso no es tiempo para hacer una implementación avanzada al nivel al que se está ahora mismo en Universal, ni de coña. No me gustaría estar en esa situación, la verdad. O sea, yo feliz de verlo desde atrás, ¿vale? Eh, y bueno, a nivel ya, pues opinión personal, ¿no? De estrategia de empresa me parece pésima. O sea, es una herramienta que vale pasta, que hay empresas que seguramente el año pasado hayan invertido incluso en en mejorar implementaciones o, bueno, en ciclos de implementación de nuevas funcionalidades, ¿no? Que pasa en todos los sitios, que han invertido pues X euros y que en un año le están diciendo que van a perder histórico y que puede haber soluciones, pero no deja de ser el darle más trabajo a las empresas, a los consumidores de tu producto, que no deja de ser eso. Tus clientes le estás diciendo, no, todo lo que has hecho en los últimos meses no vale para nada, te tienes que cambiar porque te obligo yo. O sea, eso me parece una estrategia bastante mala. Y yo creo que va a ser como un punto de inflexión en todas aquellas empresas que estaban pensando ya si Google, el universo Google era lo mejor con todo lo que nos viene de tema de GDPR. Claro, es el momento de plantear. Bueno, yo de hecho recuerdo que creo que en uno de nuestros primeros posts que pusimos en Datola, que nos planteábamos ya esa pregunta, ¿no? Hace un año de, oye, vale, Google Analytics 4, creo que todos tenemos claro que es una herramienta que la sacaron, y estamos todos de acuerdo, que la sacaron antes de tiempo, que estaba en beta, que nos empujaron a ella sin que estuviese totalmente preparada, lista para rodar, que lo habían hecho ya con Firebase en su momento, como decían antes Iria y Bryce, y, que la estrategia de Google pues no ha sido la mejor, ¿no? Digamos que nos han empujado a esa parte.
Entonces, eso, nos planteábamos ya hace un año y os lo planteo ahora, ¿no? Ahora tenemos 1 año y 3 meses. Bueno, en realidad tendríamos, si queremos, como pasa en muchas empresas, hacer comparativa con el histórico, con el año anterior, en realidad tendríamos 3 meses para intentar tener algo en Google Analytics 4, si es que todavía no hemos hecho nada, que también es cierto que Google lleva avisando tiempo de que esto va a pasar. O sea, que ya nos teníamos que haber puesto las pilas, pero ahora más. Os planteo, ¿es el momento de valorar si tenemos que seguir con Google o si nos tenemos que cambiar de herramienta? A Adobe, a un Matomo, la que sea, cualquier herramienta analítica. Otras que tengan menos problemas, que ahora también Google está teniendo esos problemas con la Unión Europea en temas de privacidad y demás. ¿Es el momento de plantearse ese cambio? A ver, yo creo que, o sea, totalmente sí, ¿no? La respuesta es sí, es el momento de plantearse eso. Hay otras alternativas en el mercado que pueden ser muy interesantes, pero también muy arriesgadas. O sea, si tú has trabajado con Google durante todos los últimos años y lo tienes completamente todo conectado dentro de todo su ecosistema, marketing, Google Ads, etcétera, pues cambiarse es un No es viable. proceso muy complejo porque hace falta una formación muy profunda para toda la gente que está ahí, todos los departamentos que han aprendido a trabajar con este ecosistema. Lo veo muy complicado. O sea, yo quizá mi recomendación en todas esas empresas que han estado trabajando con Google hasta ahora sería, oye, plantéatelo, pero vete metiendo Google Analytics 4. Vamos a integrarlo ya porque no tenemos margen de maniobra. Yo creo que aquí también la falta de estrategia, este cambio tan brusco de Google, esta obligación que está haciendo a todas estas empresas, ¿no? A cambiarse a Google Analytics 4 después de todo el esfuerzo que han tenido con Universal, lo que comentaba Fati, ¿no? Anteriormente. Viene un poco también por el tema de las circunstancias de la ley de protección de datos, el tema de las cookies, todo esto como que les pilló el toro, ¿no? Les pilló el toro y tuvieron que hacer después ellos intentaron recuerdo ciertas soluciones, ¿no? Para intentar suplir esos problemas, pero que no les salieron tampoco del todo bien. Con Flock, ¿no? Se llamaba, me parece. Sí. El método este que querían, que al final pues no se dio para adelante, y bueno, siguen dando un poco, buscando el camino en ese sentido y no han conseguido dar con la tecla, ¿no? Y al fin y al cabo, pues me parece, volviendo a tu pregunta, Eva, me parece algo que sí que es para planteárselo, pero me parece muy arriesgado no empezar ya con la migración de Google Analytics 4. Yo ya he estado desde hace unos cuantos meses, incluso algún año ya cuando ya se hablaba de esto. En aquel momento era arriesgado hacer una integración de Google Analytics 4 porque no sabías exactamente si esto iba a seguir la línea marcada, si era una prueba de Google y se iba a echar para atrás, si realmente las integraciones de ahora iban a ser válidas o estabas haciendo un esfuerzo en vano y que ibas a tener que duplicarlo en el futuro. Parece que por lo menos eso sí que fue yendo por el camino más o menos que nos habían dicho. Y ahora que ya nos lo dicen casi seguro que dentro de un año y poco pues vamos a tener que estar todos en Google Analytics 4, pues no, si quieres, no te busques un problema o una integración muy compleja, sino vete a lo básico mientras te planteas lo otro, pero sí, o sea, sería interesante plantearse lo otro, aunque lo veo en la mayoría de los casos poco viable. Claro que También. una opción que yo he visto muchas veces y en muchas empresas es que tenían como una herramienta de analítica que era como su herramienta de analítica por defecto, pero después sí que tenía una parte y ya con Universal, de Universal básica para hacer todas esas integraciones que decías pues con AdWords, bueno, con todo el ecosistema de Google. Sí. Entonces esa sí que podría ser una opción, ¿no? Pero por lo menos sí que tener ese Google Analytics 4 básico para seguir manteniendo todo el ecosistema de Google. Víctor, ¿qué ibas a decir? No, le iba a decir a Pablo si no creía que también un poco el tema era lo que decía Fátima de la incertidumbre. Al final, todos tenemos en el radar GA4 desde hace tiempo, ¿no? Pero cuesta dar el paso. ¿Por qué cuesta dar el paso? Pues por las noticias estas sobre privacidad, porque tampoco se sabe cómo va a avanzar Google, qué cosas nuevas iban a sacar, cómo de hecha iba a estar esa herramienta. Entonces, por un lado, hay eso que comentabas tú, Pablo, hay una cierta barrera a cambiarte también porque hay
una barrera de entrada que es de conocimiento, de coste y demás. Por otro lado, también hay mucha incertidumbre, es decir, no hay una herramienta que digas, vale, pues tiro por ahí y sé que voy a tener solucionado el tema de la privacidad y que me va a responder a todas estas demandas. Entonces, bueno, parece que intuyes que al final, por músculo y por el modelo de negocio, Google se va a imponer y va a tener una comunidad muy grande y van a sacar las mejoras que sean necesarias para cumplir con privacidad o con lo que sea, pero sí que es cierto que es un momento de bastante incertidumbre. Entonces, al final, un poco la reacción humana natural es seguir un poco por donde estabas. Y bueno, y de ahí el tema de que, bueno, empecemos a implantar pues eventos básicos y demás, aunque no le inviertas muchísimo esfuerzo, pues a seguir con un poco con el proveedor que tenías. Para mí aquí el problema normalmente es que cuando, claro, ahora mismo estamos en la tesitura de hay que implementar Google Analytics 4 y para ir generando histórico. Y vale, está bien, pero de poco sirve implementar Google Analytics 4 si después no se empieza ya a explotar el dato, porque cuando empiezas a explotar el dato es cuando te das cuenta de que esto está igual mal implementado, de que esto mejor hacerlo de otra forma. Entonces, digamos, toda esta gente que a mí también me tiene pasado, que metemos el snippet de código de Google Analytics, empezamos a recoger datos, bueno, tenemos datos, pero si esos datos nunca fueron explotados, es muy probable que no te sirvan para nada. ¿Tu recomendación qué sería entonces? ¿Meter esa parte básica y empezar a explotar ya, aunque sea en paralelo con Universal, pero empezar a crear ya esos informes, comparativas incluso, ver qué nuevas líneas base vamos a tener en los datos? Para mí la clave, hay siempre ciertos informes que ya puedes a día de hoy desarrollar, implementar en Google Analytics 4, en plan de ir a la vez que implementas o integras la herramienta, ir con los informes más básicos peleándote y haciéndolos, porque una vez que los haces es cuando te das cuenta de, ups, tengo este problema, ups, esto mejora, vas entendiendo mejor el modelo, vas sabiendo cuál es la forma en la que mejor se adapta GA4 a tu negocio, porque si no, si lo vas a tener muerto de risa y para el año te vas a acordar de él, ese histórico no vale para nada. Y al final es como... Sí, como que al final has perdido el tiempo también. Es como placebo. Sí, es como decir, bueno, sí, yo lo tengo ahí, aunque no lo mire, y al final no te va a servir para nada ni tener ese mínimo. Sí, y hay otra cosa, Bryce, que al final tú vas a querer comparar, pero muchas métricas no van a ser comparables. O sea, no esperes que te dé lo mismo, se miden de manera distinta. Otras sí, ¿qué te va a valer? Pues para ver un poco la tendencia que tenías el año pasado. Perfecto, o la estacionalidad o lo que sea. Pero comparar algunas métricas, aunque se llamen igual, no tiene mucho sentido. No serán comparables, pero sí que sería interesante hacer esa comparativa para ver en qué grado cambian. O sea, sabiendo que no son iguales, que los usuarios igual no son iguales, o que todo no es igual, porque al final que no tienes páginas vistas, que son eventos, pero para saber en qué grado cambian, ¿no? O buscar en esos análisis, bueno, que van a la par entre Universal y GA4, métricas similares o que tú intentes sacar un dato que pueda ser comparable aunque no se mida de la misma manera, pero que a ti te vaya a valer a un futuro. Por ejemplo, hablamos de la tasa de rebote, pues podríamos buscar una métrica que nos pueda, bueno, pues ofrecer algo de valor en ese sentido. Y si no trabajas con Google Analytics 4, llevas ya trabajando un tiempo, pues es complicado llegar a ese nivel de madurez. Sí que es un poquito ahí a lo que decía Bryce, que no es solo implementar el snippet, ¿sabes? Al final tienes que pues, ir haciendo algunos informes, ir explotando un poquito el dato. Yo lo que sí que creo es que el nivel de plantearse las herramientas de medición ahora igual llega un poquito tarde. Creo que sí que está bien en el momento de cambio, pero hay que tener en cuenta una variable que es el nivel de madurez de la empresa. En qué punto se encuentra esa empresa o ese proyecto para saber si merece la pena invertir esfuerzos en comparar herramientas, porque al final también tienes que comparar herramientas para saber qué te ofrece una, qué no,
y todo su ecosistema, que eso es muy importante en lo que estábamos hablando, y va a depender bastante de eso, yo creo, vamos. Y otra cosa que hemos hablado, que es el tema de la GDPR, al final, bueno, pues salió esto un poco todo por Google, pero habrá más herramientas y más empresas que se vean afectadas. Al final estamos hablando de Google, es una empresa con mucho nombre, con mucha infraestructura, no va a quedarse sin hacer nada. O sea, llegará tarde, que va a llegar tarde porque lo está llegando, pero llegará Sí, seguramente. buscará soluciones para cumplir con la ley y demás. Me gustaría ahora hablar un poco aunque bueno, aunque no seamos súper fans, bueno, quizás Bryce sí que va a tope con GA4. Bueno, a tope tampoco, pero Me gustaría ahora que hablásemos un poco de las bondades, ¿no? O sea, de qué cosas aporta Google Analytics 4 que no teníamos en Universal. Los emojis. Si seguís a Bryce en Twitter, Sí, tenéis que ver cierto. que está emocionado con los emojis. Entonces, si queréis estar al tanto de la actualidad de GA4, seguid a Bryce en Twitter. Totalmente de acuerdo. gracias, Víctor. ¿Qué más cosas, aparte de los emojis, creéis que aporta Google Analytics 4 con respecto a Universal? Bueno, un poco lo que comentamos ya un poco antes en temas de privacidad parece que el modelo va a ser mucho más flexible, parece que hay algún artículo rolando por la red en el que ves que, bueno, que hay como servidores esparcidos por todo el globo terráqueo, adaptable a las legislaciones de cada país. Por ejemplo, en las últimas novedades aparecía una noticia sobre la legislación de Japón, porque al final en cada país la ley de privacidad pues hay la suya y se tienen que adaptar y parece que por ahí sí que están haciendo cosillas. Otra de las cosas así también importantes es la integración y sobre todo que se habla bastante poco es el tema de unificar apps y webs. Es un puntazo que en Universal Universal no estaba pensado para Pero la eso apps y nos lo vendieron con Firebase. ¿Dónde se ha quedado eso? Bueno, eso sí, en realidad, claro, porque en realidad nos vinieron con Firebase y con las propiedades de Webmaster, que al final es Sí, Google Analytics eso. 4, todo eso. Sí, pero ¿dónde ha quedado? O sea, el esfuerzo que hemos invertido, los que nos hemos comido esas primeras implementaciones de Firebase, sufriendo el cambio de paradigma de parámetros a, Bueno, en realidad eso a- sería bastante reutilizable, ¿no? sí, Sí, ¿Se realmente puede reutilizar ese trabajo para sí, o GA4? sea, eso realmente hubo un cambio de interfaz que rompió todo y que lo que había antes, pues lo tienes que como mapear los eventos otra vez de nuevo. Te duplicaban, digamos que al final por cada informe tenías como un parámetro, por ejemplo, item ID, y lo eliminabas, te quedabas con uno, lo mapeabas y arreglabas. En ese aspecto no, digamos que la evolución de Firebase en apps no fue tan dañina. Y, y sobre todo el tema de la unificación entre apps y web sí que es un puntazo porque poder comparar en una misma propiedad el entorno web, el entorno app. Y hay otra cosa, sobre todo en apps, que no se valora mucho, o sea que no, porque no hay mucha más web que apps, entonces de apps casi no se habla, pero en plan de, joder, Firebase es una plataforma brutal y poder segmentar las notificaciones con tu base de datos de Google Analytics, con tus audiencias, con tus eventos, es algo brutal. Tanto las notificaciones como las promociones, como los test A/B. A ver, que los test A/B en aplicaciones es un poco mierda, pero ahí está ahí la opción y es algo que antes no teníamos esa posibilidad y todo es con tu base con tu Google Analytics. Entonces, si mantienes tu Google Analytics con una información más o menos potable, lo vas a poder y utilizas el ecosistema de Google, tienes una potencia brutal que antes no tenías. sí, ya solo, yo no sé si os acordáis hace tiempo que queríamos cruzar informes de nombres de pantalla y los Con las nombres, roll-ups, ¿no? Con las famosas roll-ups. claro, Si tenías 360, claro que tenías la opción de la roll-up justo. y que te vendían eso como que era la unión de webs y apps y era imposible, ¿no? Y era imposible, claro. Ya solo eso es una ventaja muy grande poder tener esas métricas en un solo informe. Y yo creo que otra cosa buena que tiene, que también es un peligro, es el poder realizar todos los informes de manera libre, ¿sabes? Pero digo que es un peligro porque al final el poder cruzar todo con todo volvemos a algo que ya se hacía con Universal. No todo tiene sentido y hay que tener muy cuidado en lo que estás cruzando y lo que no.
pero sí está bien en tener esa personalización, porque al final tener una herramienta que es muy, muy estática también frustra un poco al analista en ese sentido. Sí, que a veces quieres sacar cosas que no puedes. Claro, Y aquí, bueno, sí que tienes más posibilidades. sí, Sí, yo me acuerdo cuando pasé de Adobe a Google que eso me costó un montón. Me había aprendido primero con Adobe y de repente llegar a Google y no poder cruzar todo con todo era como, no entiendo esta herramienta. Con claro. Universal, ¿eh? En aquel momento. Yo creo que por lo que así estuve, bueno, ojeando tal, que un punto a favor es que la interfaz va a ser totalmente personalizable con sus riesgos, porque al final, bueno, para un público avanzado está bien, pero para un público más amateur puede ser un coñazo. Y otra, lo de cruzar todo con todo, al final hay también pues, tirar un poco del freno de mano porque al final hay ciertos parámetros y dimensiones que no se pueden cruzar como Que al no tiene final es sentido. lógico. Claro, por eso digo yo que es un poco peligro, esa parte de... Al final Google Analytics 4 nos obliga a tener más conocimiento de la herramienta, ¿no? Al final nos obliga a ser más expertos, ¿o cómo lo veis? Yo creo que sí, porque al final sí que sacan un poco el tema de estos eventos automáticos y un poquito así, pero yo creo que sí que hay que ser expertos o por lo menos tener un poco conocimiento de cómo llega ese dato, cómo se está midiendo, para saber si haces cruces que tienen sentido o no en tus análisis. Claro, porque antes con Universal había mucha información precocinada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todos esos informes por defecto era información que mucha gente llegaba y entraba y los miraba sin más. Pero Sí, yo creo que ahora, tal como funciona, vosotros lo que pasa es que ahora mismo sois un público súper avanzado, pero joder, por ejemplo, el desarrollador de aplicaciones que entraba en Firebase o ahora mismo en Google Analytics para mirar sus 4 métricas, las ve mucho más claras, en plan de porque él solo quiere mirar el dato en bruto o la métrica, no quiere trabajar el dato. Y para ese público que solo quiere mirar cierto dato, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, la interfaz que le ayuda bastante. Y no estoy tan seguro de que GA4 esté más... Yo creo que ahora día de hoy es tan verde que hace falta un conocimiento mucho más profundo, pero a la larga la tendencia va a ser muy parecida a la de Universal. Esperanza en el De, futuro. claro, pero es a la larga, vuelvo a repetir, a la larga, ¿no? es que ahora una persona que quiere hacer cosas con GA4 o eres experto, te pegas un tiro. En el sitio tienes que bajar al barro porque... Ya algo básico como tasas de conversión es complicado sacarlas, tal y como las métricas que tenemos ahora mismo en Google Analytics 4. Algo tan básico como eso. Es complicado porque tienes que plantearte tú de ¿y cómo planteo ahora yo mi tasa de conversión? Antes que eran pues, los eventos únicos de mi objetivo X entre las visitas. Y ahora Eso también tiene una ventaja, ¿no? Que, por otro lado, que no te la precocinan, que la puedes no te la hacer tú. preocupes. Tienes un nivel de maduración de análisis para pensar en cómo quieres medir eso. Tiene su parte buena y su parte mala ahí. Yo creo que ahora mismo, en plan, por ejemplo, lo estamos disfrutando porque está verde la herramienta, entonces por un lado lo disfrutas porque te tienes que pelear y tienes que bajarte al barro y decidir cómo definir esa tasa de conversión, pero eso a la larga va a estar solucionado, entonces va a ser como transparente, va a seguir siendo transparente para el usuario. La gente que empezó ahora puede tener como ventaja o aliciente eso. ¿Qué pasa? Que en el mundo profesional, donde todo va a galope, tener que pelearte con ciertas cosas en tu día a día es que en plan te pegas un tiro, o sea, te deprimes porque a mí me pasó y era en plan de... Para mí es un arma también de doble filo, como decía Iria, porque sí que es cierto que es todo más personalizable. Por ejemplo, ahora se me ocurría también el cambio de nombre de los parámetros en la interfaz. Vale, eso antes no se podía hacer así de forma tan amigable. Ahora tú puedes cambiar pues los nombres en código, en Google Tag Manager, o lo puedes hacer directamente en la interfaz. Eso parece que es como dárselo súper sencillo al usuario, pero luego también, claro, como no seas ordenado, mira tú a ver cómo se llamaba ese parámetro y de dónde te viene el fallo. Entonces, sí, no. Para mí eso es uno de los problemas a futuro que va a tener Google Analytics 4 es que se pueden hacer las mismas cosas en 3 o 4 sitios, que sabemos todo cómo termina, que la mayoría de sitios, que igual ahora mismo la tendencia se revierte, que ojalá, pero en un sector que a día de hoy no es tan maduro, en muchos negocios que no son tan maduros, al final todo eso va a generar mucho caos, mucho
desorden. Si no vas a saber en un sitio, en otro. Ahora no tengo tiempo de esperar por el de IT y ahora no tengo tiempo de esperar por el experto en Google Tag Manager y ahora lo voy a hacer yo desde el otro. Yo tengo un par de cosas más que me gustan, Eva. Adelante. Vale, a mí me gusta la parte esta del debug view, sobre todo para las apps. Creo que ese es un avance. Y me gusta también la parte de exploración de usuarios, porque puedes estar haciendo un informe y con el botón derecho directamente ir a ver cuál fue la navegación de su usuario. Que me parece que es un análisis que antes hacíamos copiando y pegando parámetros y abriendo otras ventanas y que ahora sí que lo han puesto más sencillo. A mí el explorador de informes también me gusta. Lo que pasa es que al final, como no puedes personalizar o automatizar nada, es como, joder, Google, céntrate en una herramienta, céntrate en Data Studio, céntrate en el explorador de informes o céntrate en la interfaz, pero haz uno bien y ya está. Porque No al me día de hoy pongas tantas opciones, ¿no? es que hay muchas opciones El y esto, explorador no funciona, no da a veces datos a veces da cosas muy incongruentes. Yo creo que están también en beta. En beta, como toda la herramienta. No entro en que el dato esté bien o no, que vaya más rápido. Entro en la usabilidad a nivel de la Sí, interfaz. a mí eso también me gusta, Vale, sí, estoy porque de acuerdo. sí que los datos, no sé, entiendo que Eva también nos va a preguntar por lo que menos nos gusta, pero Venga, yo he adelante. visto Empecemos ya con lo que menos nos gusta. una de... No, a ver, por ejemplo, no me gusta, he visto unas diferencias de consolidación enormes, enormes quiero decir, de hasta 2 días entre los informes por defecto y los informes personalizados. Es decir, el dato consolida mucho antes en el informe personalizado que en los informes por defecto. A veces miras los informes por defecto y 48 horas para atrás no te puedes fiar. No sé por qué ni por cómo está montado ese tema, pero buf, es mucho tiempo. los datos a GA4 llegan a pedales. A mí me pasó de una campaña del día anterior de preguntarme a mi jefe, mira, ¿qué datos? Y decirle, igual tuve algún problema en GA4 porque no tengo datos. Los datos que son muy pobres. Y era porque de allí a 3 horas me aparecieron todos de golpe y fue el rollo de, joder, esto no puede ser, no puede tardar en datos de mierda porque, joder, eran páginas vista y eventos de una landing. No puedes tardar un puto día en entregarme los datos. Y a la hora de realizar cualquier validación de mejor atribución, de UTM, de lo que sea, tener que esperar al día siguiente para comprobar si ese dato llegó bien o llegó mal, es un coñazo. Y la alternativa de meter la tarjeta para tener BigQuery, vale. Ya hay que meter la tarjeta. Aparte de meter la tarjeta, es como, joder, si está en BigQuery, pues que haya una opción para que esté en la interfaz, porque BigQuery es una opción, tiene que ser una opción para un cierto público, no vale para el público general, como está orientada la herramienta. Pablo, ¿alguna desventaja que veas tú así que te hayas encontrado que digas, uff, esto que estaba tan fácil en Universal aquí ahora no lo encuentro? Sí, a ver, para mí el principal inconveniente es que es el mismo que la principal ventaja que le veo. Es que depende para mí mucho del usuario que utilice la herramienta. Para un usuario a día de hoy, que hemos hablado que seguramente evolucione y sus informes predefinidos se vayan mejorando, a día de hoy para mí es el principal inconveniente, los informes predefinidos, ¿vale? Los que existen a día que un usuario que entra en la web y quiere ir un poco más allá, que ya ha utilizado Universal Analytics, es cierto lo que comentaba antes Bryce, que si nunca has tenido visibilidad, nunca has tenido una herramienta de que te ofrece datos, llegas ahí y por lo menos te ofrecen datos. Nunca, a lo mejor Sí, no tienes puedes la tirar, capacidad de para ahí sacas decidir. cosillas, claro. Claro, dices, oye, pues mira, no he hecho de menos nada porque nunca he usado otra, ¿no? Pero sí que es cierto que para cualquiera, ni siquiera un experto, ¿no? Para cualquiera que utilizó Universal Analytics, llega y los datos son muy pobres los que puede encontrarse de manera automática. De hecho, incluso en esos propios informes, cruzar cosas o aumentar cosas es muy complejo y normalmente no te da una visibilidad nada profunda para analizar un poquito más allá, ni siquiera demasiado, un poquito ya no se puede. Y para mí es la principal desventaja que tiene a día de hoy Google Analytics 4 y que ojalá la arregle. ¿Qué pasa? Sí que es cierto, lo digo también, que es una ventaja para aquel usuario experto que puede crear su propia interfaz.
¿no? Que realmente puede crear su propio Google Analytics, en cierta manera, con las limitaciones que tenemos dentro de la exploración de usuarios y la creación de paneles propios y crear nuestros propios flujos de ahora tenemos pues desde la entrada del usuario hasta la monetización, ¿no? Pues, o incluso hasta la retención. Pues puedes crearte tus propios informes en ese sentido. Y en el momento en el que eso esté un poco más pulido, pues después de tantos años, ¿cuántos informes seguramente hemos entrado una vez o ninguna en Google en Universal Analytics, ¿no? O prácticamente nunca, y que no los utilizábamos para nada porque no nos hacían falta. Y pues aquí no, aquí realmente te lo puedes hacer a tu gusto, totalmente personalizado, y podrás llegar a tener eso. También es cierto que a lo mejor decides llevártelo a herramientas externas como pueden ser de visualización como Data Studio, ¿no? Y otra desventaja, más que una desventaja, es una crítica hacia, bueno, en este cambio creo que perdieron una gran oportunidad, ¿no? Porque sí que es cierto que Universal Analytics estaba como muy enfocado a los e-commerce, ¿no? Y sobre todo, sabemos, son informes de conversiones, de comercio electrónico mejorado, ¿no? Que eran informes muy potentes que realmente si tenías otro tipo de negocio, si querías aprovechar un poco todo el potencial, tenías que hacer malabares, ¿no? Para poder intentar sacar de todo el partido. Y habiendo tantos tipos de negocio, sí que algo han hecho con temas de juegos o con temas de leads, un poco de captación de leads, ¿no? De ese tipo de negocios, pero se me queda, o sea, teniendo la oportunidad de hacer un cambio tan radical como que están haciendo y poder ampliar, no te digo a todos los negocios digitales que haya, porque cada uno tendrá sus objetivos, pero a los principales, ¿no? Como pueden ser la captación de leads, como puede ser el tema de esos negocios de contenido, ¿no? De noticias, de artículos, y esos negocios bueno, también los propios e-commerce, evidentemente, pues me hubiera gustado que hubiera ido un poco más allá, ¿no? Que también se hubiera centrado en esas que pudieras llegar a integrar una analítica más personalizada para este tipo de negocios. Y lo veo un poco pobre. ¿No crees que se podrá futuro? Porque yo, bueno, ya sabéis lo que he dicho antes, no he trabajado mucho con Google Analytics 4, pero sí que recuerdo esos eventos recomendados, ¿no? Sí. Que se supone que te dicen que para ciertos negocios utilices Sí. esos eventos. ¿No crees que será un poco con la idea de a futuro intentar personalizarlo un poco más para cada uno de esos negocios, poner informes específicos? No sé, pregunto. Yo tenía la esperanza cuando empecé con las integraciones de Google Analytics 4 de que fuera así. Yo me coincidió que aparte de e-commerce también estuve en varios negocios de captación de leads, y de hecho hay un evento recomendado por Google que es el Generate Leads, ¿no? Pero al mismo tiempo, después de conversaciones con ellos mismos, con los propios accounts, me recomendaron que volviese otra vez a hacer esos malabares con los ítems, con los purchase, con los begin checkout, que volviera a utilizar esos eventos que seguramente en el futuro se vayan a poder reutilizar para otras magias que nos ofrecerá la herramienta, como esos análisis que hablaba antes, ¿no? Predictivos, creación de audiencias con Machine Learning por detrás, que para mí es otra de las grandes ventajas, aunque es cierto que a día de hoy aún no las tengo muy comprobadas si realmente funcionan o no funcionan. Te siguen llevando un poco como que el centro sigue siendo el negocio de tienda es que al final si te ponen ciertos eventos y lo puedes personalizar y después tú a futuro ya os digo que vas a poder personalizar totalmente la interfaz, pero claro, el e-commerce, todo lo relacionado con las métricas de comercio electrónico tienen un peso tan grande que al final orientas tú un poco tu negocio a esas métricas, aunque no sea un e-commerce, o al final mucho del potencial que tiene Google Analytics 4 no lo aprovechas. Claro, pero es una pena por lo que dice Pablo, porque ya te puestos a hacer un cambio tan drástico, pues estaría bien que hubiese abierto un poco ese abanico, que igual lo hacen a futuro. Yo creo que medio lo hicieron porque en vez de llamarle, realmente ya no, el ámbito no creo que sea producto, va a ser un ámbito más genérico, tipo elemento, tipo ítem, tipo más así que valga para todo el mundo, pero al final siempre en tu cabeza siempre lo vas a relacionar con comercio electrónico. Sí, a ver, los propios eventos, si te fijas, tenemos el Generate Leads, pero no tenemos, digamos, un poco más de trazabilidad en ese sentido. Pero tenemos los que son todos, la mayoría de ellas, pues es el Add to Cart, el Begin Checkout, el Purchase, el Add to Pay, o bueno, no sé cómo se llaman ahora todos, pero bueno, que hay como 8 o 9 eventos que es el flujo del... Claro.
Quizás ahí lo bueno es que puedes trabajar tanto con esos eventos y a la par con los tuyos personalizados para sacar tus cosillas y bueno, y ver cómo evoluciona todo, porque al final a día de hoy la mayoría de implementaciones que hagamos hoy, dentro de 2 años las cambiaremos. Y aprovechando esto, una de las cosas que es una putada de GA4, sobre todo en temas de implementación, es que en GTM se cargaron, por un lado, en apps, la orientación a data layer, todo lo que ahora mismo no hay data layer en apps, todo lo que se implementa en apps llega a Firebase. La única forma de bloquearlos es desde la propia interfaz o desde un GTM. Y otra de las putadas para mí es que las etiquetas de GTM a día de hoy son un poco mierdas, como lo orientaron. No tienes una variable de configuración, hay una etiqueta que funciona como configuración global, en fin. Para mí el dolor más grande también es en las apps, el tema de las migraciones. Es que el problema principal es que tú tienes que mantener las dos herramientas, ¿no? Por toda esta incertidumbre de que no sabes que hay unas ciertas cosas en el roadmap que van a ir abordando, pero hay una cierta incertidumbre o no está suficientemente madura. Tienes que mantener Universal y mantener los datos en Universal de las apps con contenedores nuevos de GTM, eso es un absoluto dolor de muelas. Eso para mí es lo peor de todo. Pero bueno. Como que dejaron de avanzar en el tema, empezaron con Firebase, luego se fueron a GA4 y es como, si No, empezaron a y porque hay también, incompatibilidades. claro, Y claro, porque hay pero es como, incompatibilidades. Sí, a ver, y ahora, durante este tiempo que nos queda ahora por delante, ya no de GA4, sino de la propia situación, un dolor de muelas, como decía Víctor, también es el tema de mantener, o sea, el esfuerzo que va a ser mantener dos herramientas en paralelo para que realmente tengas unos datos decentes en cada una de ellas. Como decía Bryce, en una porque va a ser el futuro y para que el histórico tenga algún tipo de sentido y pueda ser comparable cuando ya lo empieces a usar al 100%, y mientras tanto que la gente haga esa transición, los departamentos, las empresas. Sabemos que muchas de las empresas se sabe cómo vamos comparándonos con los resultados del año pasado. Ahora mismo en Google Analytics 4 la mayoría de las empresas no tenemos esa comparativa. Entonces se sigue utilizando mucho Universal Analytics. Por tanto, durante todo este tiempo en el cual convivan las dos herramientas en las propias webs, en las propias apps, es un esfuerzo doble que hay que hacer en todo lo que es la parte del mantenimiento de la calidad del dato, que bueno, que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Y aquí hay un problema que realmente quien va a tener este problema son las empresas que tengan un etiquetado maduro, da igual que sean 360 o que sea la empresa con la cuenta free, porque igual ya van trabajando en ciertas integraciones, cierto, que trabajan el dato de verdad, toda esa gente que trabaja el dato de verdad, que tiene su departamento de data science o que tienen bueno, sus movidas, sus automatizaciones, esas empresas para migrar todo eso va a sufrir porque al final tienes que mantener por un lado porque quieres que a tu jefe le sigan llegando esos datos y por el otro tienes que ir migrando. Entonces, o contratas gente o no das, porque al final no puedes tampoco despreocuparte de Universal porque los informes igual los siguen consumiendo durante una época en Universal. Y aprovecho también esta entradilla para hablar del tema del histórico, porque aunque los dos modelos no sean comparables, para ver tendencias y para una vez que entiendes cómo se comporta, cómo mide GA4 los usuarios, cómo mide GA4 las vistas o qué problemáticas puede haber entre los dos modelos, son totalmente comparables, porque al final en nuestro día a día cuando integramos datos de otras herramientas a Google Ads, los datos, Google Ads, cómo mide Google Ads y cómo mide Google Analytics es totalmente diferente y los comparamos y los juntamos. Que vamos a mandar para casa todos los departamentos de Data Science, que en plan de, mire, ahora el histórico de Universal no vale para nada. Y como de GA4 no tenemos histórico, te chimpamos. Ya, si no, no creo que vaya a ser la solución, habrá que buscar algunas otras alternativas. No, mi pregunta aquí para ti era, ¿tú no crees que GA4 tiende a ser más caja negra? Más caja negra que Universal. Quiero decir, hay métricas que sí, que son comparables y demás, pero hay ciertas cosas, pues no sé si de atribución
o cosas que hace pronósticos o demás, que va a ser muy difícil, por muy experto que seas, que hay cosas que antes pues tampoco el usuario normal miraba, pero que si tú querías ir a la raíz de cómo se calculaba o cómo se atribuía ese dato, podías hacerlo. Ahora, ¿no crees que va a ser un poco más caja negra y va a costar un poco más buscar cuál es la raíz de que se contabilice así? Por ejemplo, para comparar con otra herramienta en la que te dé una discrepancia y quieras saber cómo se está midiendo en una y en otra. Todo el tema de métricas predictivas, todo eso puede ser un poco caja negra o de modelo basado en datos, que al final Pablo, cuando hizo el artículo, que me acuerdo que nos estuvo preguntando de, mira, ¿sabéis cómo más técnicamente cómo funciona, qué hay por detrás del modelo basado en datos de Google Analytics? Y no había información. Es que ya en Universal ya tampoco... Y al final todo eso que no esté documentado, las métricas predictivas, lo más seguro es que tampoco esté documentado y no lo vayan a documentar. Se añade el tema de cómo va a estar recogiendo toda la parte del consent mode, de cómo lo está procesando. Ahí el tema del consent mode no es tanto cómo se recoja, porque eso al final lo vemos, lo podemos validar, porque al final hay un parámetro que nos lo indica. Ahí quizás el problema real es que después no tenemos claro de cómo hace esa unión Google. Claro, Por no, ejemplo, me refiero a eso. No, me refiero, sí que vemos en los distintos parámetros, ¿no? Cuando si realmente lo está recogiendo de una forma u otra, sino cómo procesa esa información sabiendo que hay ciertos datos que realmente no está recogiendo y cómo los agrupa en las distintas partes y cómo los muestra, ¿no? Ahí sí que estamos un poco a ciegas, al menos de momento. Ahí lo ideal sería que Google pues descubriese un poco sus cartas de cómo, mira, el consent mode va a funcionar así y así, o bueno, y así más que nada para que seamos conscientes. Pues imagínate, vamos a hacer la unión pues con la IP, con el fingerprint, pues adelante. Pero es que no lo saben. Volvemos a lo mismo. Van sacando cosas que aún no saben cómo proyectarlas en el negocio, desde mi punto de Y vista. sin ir más lejos, llevamos un año con el consent mode y todavía lo están implementando en fase beta en ciertas propiedades. Porque hay un parámetro que es como un token transitorio de que de momento lo tienen cuatro propiedades, pero los demás seguimos sin él. Y el tema de Google Signals, pues le podemos dar el check de sí o de sí no, pero nadie sabe lo que hay por detrás, ni cómo funciona, ni sus ventajas, ni sus inconvenientes. Eso iba. Sí, sí. Bueno, mucho trabajo por delante, un año muy interesante. Me gustaría saber la opinión de Fátima para cerrar, después de escuchar, ¿no? a esta mesa que tenemos aquí de expertos de Google Analytics que llevan trabajando tiempo con ellos de Google Analytics 4, que nosotras, bueno, no, como decíamos al principio, no nos ha tocado en esta ocasión, por suerte o por desgracia, no lo sabremos. ¿Cómo ves tú Google Analytics 4? ¿Te apetecería estar ahora mismo en el mundillo, viendo sus opiniones, sus dolores de cabeza, las cosas que dicen también que tiene de bueno Google Analytics 4? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Creo que la palabra más repetida que he escuchado es a futuro, esto vendrá, esto lo van a poner. Cuando te juegas a lo mejor 100.000 euros de presupuesto anualmente, me parecería arriesgado esas suposiciones, ¿no? Yo solo os puedo decir suerte y ánimo. Yo estoy un poco de acuerdo. Yo creo que al final que todos tenemos esperanzas en Google Analytics 4. Creemos que es una herramienta que a futuro puede dar mucho, pero también mi sensación, yo estoy un poco de acuerdo con Fátima de que nos están empujando por las circunstancias de Google, sus motivos tendrán o lo que sea, pero que nos están empujando y están empujando a las empresas a hacer unas inversiones y a un abismo que es arriesgado, que es un punto arriesgado y que yo digo lo mismo, ánimo, ánimo por el año que viene por delante. Yo, bueno, de momento no me toca, ya veremos. Y desde luego es hora de tomar decisiones y de ver, ¿no? si Google Analytics 4 cumple con lo que necesitamos o no, si arriesgamos ese presupuesto o no en Google Analytics 4 o en otra herramienta. Bueno,
creo que es un año muy interesante, ¿no? Con todo esto de que vamos a tener los analistas. Desde luego podemos decir que en este sector no nos aburrimos nunca. No. Y por suerte, pues seguiremos aquí con el podcast. Por hoy lo vamos a dejar. Quiero dar gracias, bueno, a todos por venir, especialmente a Víctor y a Iria por haberos unido hoy. Y sin más, con esto lo dejamos y esperamos que os haya gustado un poco este debate que hemos abierto hoy, que bueno, que en realidad está en todos los foros y en todas las redes sociales que toca un poco el tema de la analítica. Es un tema de total actualidad, todo el mundo está dando un poco su opinión en estos momentos y nosotros no queríamos ser menos. Y nada, os esperamos en el próximo, que ya veremos, os sorprenderemos con un nuevo tema, pues dentro de muy poquito. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta pronto. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!